Buenos días, hermanos. Buenos días. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 22 al 33. Así dice la palabra del Señor. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré a la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a todos los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentren confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Hermano, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Oh Dios de paz, qué gracia es reunirnos en el nombre de tu Hijo, escuchar de tu santa palabra, saber que estás aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo, recordar cómo nos has salvado de nuestra esclavitud al pecado, a nuestra deuda tan grande que por toda la eternidad sufriendo nunca podemos repagarlo, y recordar lo que Jesús hizo en su sufrimiento en Calvario por nosotros, como Él siendo rico se hizo pobre para pagar esta deuda y darnos las riquezas de los cielos, para hacernos partícipes en el Dios Trino, siendo unido a ti por la fe. Gracias, oh Señor, por el privilegio que tenemos estar aquí, estar en tu misión para compartir tu evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias por la gracia de estar aquí en este cuarto, escuchando tu palabra, con tu presencia aquí con nosotros. Oh Señor, mueve en nosotros y por tu gracia, utilízanos para edificar tu iglesia, para proclamar tu reino y para traerte gloria, esperando por la venida de nuestro Rey y Señor Jesucristo. En su nombre y para su gloria oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor buscan en sus Biblias Romanos 15. William Carey, o Guillermo Carey, es el padre de las misiones modernas. En los fines del siglo XVIII, en Inglaterra, fue muy popular en esos días la enseñanza que la gran comisión en Mateo 28, de ir y hacer discípulos de todas las naciones, que este mandamiento solamente perteneció a los 12 discípulos y no a la iglesia en su día o en nuestro día. Pero William Carey, creo correctamente, tenía otra interpretación, que esta gran comisión es para la iglesia por todo tiempo hasta que Jesús regresa. Y Guillermo Carey fue tan motivado por el Espíritu para la gloria de Cristo, que él
quería salir de Inglaterra y ir a India, a donde él sirvió proclamando la iglesia, plantando iglesias por 40 años. Antes de irse, él tenía estas palabras por su hermano en Cristo, por su amigo Andrew Fuller. Él dijo: bajaré al pozo si me sostienes la cuerda. Bajaré al pozo si me sostienes la cuerda. Él estaba diciendo que en esta gran comisión todos tienen responsabilidad. Hay algunos que tienen que ir, que tienen que bajar en el pozo de India, como fue por William Carey. Pero él necesitaba a alguien con la cuerda firmemente en su mano. Y esta fue la responsabilidad de Andrew Fuller. Él quedó en Inglaterra enseñando acerca de las misiones. Él estaba orando y llamando a otras iglesias de llamar, y también para dar ofrendas para apoyar la misión a India. Todos nosotros somos parte de esta gran comisión. Todos nosotros tenemos parte. Y por lo menos, no todos son enviados de ir a otros países para proclamar el evangelio, pero todos nosotros somos embajadores de Cristo con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, para compartir el evangelio, y somos parte de la misión de Dios hasta los confines de la tierra. En particular en dos áreas: en dando ofrendas para apoyar la obra, y segundo, batallando en oración. Y este es el punto de lo que Pablo está llamando la iglesia de Roma. Casi llegando al fin de su carta, él está dándose su tratado de misión. La vez pasada usamos el ejemplo de Enrique Oriolo y su familia y su tratado que tenemos ahí, que describe su misión, o la misión de Dios obrando por medio de él. Y la semana pasada hemos visto eso en Pablo, como él fue centrado en el evangelio, que él entendió su poder no vino de sí mismo, de Cristo, del Espíritu Santo, y que este Cristo le ha llamado de ser un misionero pionero para ir a lugares a donde el evangelio no ha sido predicado, para plantar iglesias y después mover a otra ciudad. Y con esta misión, en nuestro pasaje de hoy tenemos dos secciones. En versículos 22 a 29, él va a describir su itinerario, sus planes para visitar a Roma y después a España. Pero antes de eso, él necesita traer una ofrenda de parte de los gentiles a la iglesia en Jerusalén, a los pobres sufriendo allí. Y su razón por escribir todo eso es prepararles para la petición de una ofrenda, para usar la iglesia de Roma como su base para ser enviado más allá a España. En versículos 30 a 33 vamos a ver sus peticiones, 3 peticiones que él tiene para este viaje. Y en esos dos vemos para nosotros que somos llamados de participar en la misión de Dios por medio de las ofrendas y batallando en la oración. Entrando en el texto, por contexto, quiero comenzar en versículo 19 de Romanos 15. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y a los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo explica que por la gracia de Dios, por estos años, en sus 3 viajes misioneros, él ha viajado de Jerusalén en toda esta región de Asia Menor hasta el Ilírico, aquí,
compartiendo el Evangelio. Claro, él personalmente no ha compartido el Evangelio con cada persona en esos lugares, pero su estrategia fue para ir a las ciudades grandes, predicar el Evangelio y ver el Espíritu salvando almas, nombrando ancianos y plantando iglesias, que plantan iglesias, que plantan iglesias, haciendo discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y toda esta región ha sido cubierto con el Evangelio. Pero él creyó la promesa de Jesús, la gran comisión de Jesús, de traer el Evangelio a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en su día, el mundo terminó con el Imperio Romano con España. Entonces su deseo fue ir de parte de Roma a España. Todo este lugar ha sido cubierto y este fue la frontera como un misionero pionero. Por años él dice que él ha deseado ir a Roma, pero él ha sido detenido. Y esta es una lección muy práctica, creo, para nosotros. Es bueno tener estos deseos, estos sueños de servir al Señor. Y al mismo tiempo tenemos que aprender paciencia y contentamiento de servir al Señor a donde Él nos ha plantado, de ser fiel en las cosas que nos parecen pequeñas hasta que Dios nos mueve al próximo lugar. Pablo ha deseado por años ir a Roma, pero Dios quería que Él cumplió la obra en este territorio antes de moverse. Tal vez Dios está llamándote de mover, de hacer algo nuevo. O tal vez Dios está llamándote de ser más fiel en las cosas que Él ha puesto en tu plato ahora. Pero en todo eso, que el Espíritu nos da el ánimo para, por un lugar, servir de toda la fuerza que Él nos da, y por otro lado, de darle gracias y estar contentos con lo que Él nos ha dado que hacer. En versículo 24, con su deseo de ir a España, Él explica lo que Él está buscando de ellos en esta misión. Versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudes a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. La palabra aquí traducido ayudes o ayuda es una palabra técnica en el griego para el apoyo económico, el apoyo de una misión. Pablo está diciendo que como él en sus misiones a los gentiles en Asia Menor fue ayudado o enviado por la iglesia de Antioquía, él está buscando otra iglesia madre para ser su fuente de apoyo, para orar por él, para tal vez enviar colaboradores con él y para ayudarle económicamente en este trabajo. Es otra vez una indicación de nuestro corazón, cómo gastamos nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Y Él está diciendo, invierta tu corazón invirtiendo el tesoro que Dios te ha dado en la misión a los hispanos, en la misión a España, compartiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra. También es una pregunta para nosotros, en lo que estamos invirtiendo, el tiempo que Dios nos da y los recursos que Dios nos da, como iglesia, como familias, como individuales. Si tenemos una visión tan amplia de las almas que están muriendo sin Cristo, los más que 3 billones de personas en el mundo que todavía no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Y si este nos causa un fuego de pasión para hacer nuestra parte, de ver la expansión o la proclamación del reino de Cristo, este requiere recursos. Estamos en una batalla, en los tiempos en los Estados Unidos en que hemos estado de guerra. Tenemos que limitar
ciertas cosas que en tiempos que no son de guerra, podíamos usar los diferentes recursos, pero en los tiempos de guerra tenían que sacrificar algunas cosas para dar los materiales a la frontera, a la batalla. Estamos en una batalla, almas perdiendo. ¿Y cómo estamos sacrificando para que podamos ver la expansión del reino de Cristo proclamado por misioneros y también por los que están laborando aquí en nuestra comunidad? Versículo 25. Aunque él deseaba visitar a Roma para ayuda y también para ser animado por ellos, él tenía que ir por Jerusalén primero. Versículo 25. Pero ahora voy a Jerusalén para ver el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si los en Roma estaban leyendo eso y, wow, él tiene expectación de nosotros, él ha sido detenido, pero ahora él va a visitarnos. Pero tengo que pararme en un lugar rápidamente y después voy a visitarle. Si estamos consejeros de viaje, sería totalmente ilógico. Especialmente en esos días en que fue muy peligroso y muy costoso para viajar. Es lo más probable que Pablo en ese tiempo estaba en la iglesia de los Corintios, en Grecia. Y Roma no estaba muy lejos, pero primeramente él tenía que ir a Jerusalén y después viajar a Roma y después viajar a España por avión, que claro no existía. Sería 800 miles. Y no fue posible, claro. Entonces su viaje en realidad fue por tierra, fue por barca y mucho tiempo haciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué un viaje tan ilógico? Pues él describe en versículo 26 otra vez: Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta por los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Vamos a ver dos razones por la motivación de Pablo para sacrificar su propio tiempo y sus propios planes para traer este dinero personalmente a los santos en Jerusalén. La primera fue la gracia de Dios revelado en la generosidad de las iglesias de Macedonia y Acaya. En ese tiempo, Hechos 11 dice que en Jerusalén, en esa región, había una hambruna fuerte. Afectó también a los creyentes que anteriormente eran judíos en Jerusalén, que han sido convertidos siendo creyentes en Cristo. Leyendo los primeros capítulos de Hechos, vemos como ellos eran muy generosos, ellos mismos vendiendo sus terrenos y dando para ayudar a los pobres. Y en ese tiempo, muchos en la iglesia estaban pobres, sufriendo por esta hambruna. Pero el Evangelio ha sido proclamado en otras regiones, ya hasta los gentiles en Macedonia. Y ellos entendieron la gracia que Dios ha dado a ellos y querían compartir por gracia con sus hermanos en Jerusalén. Pasa conmigo a 2 Corintios capítulo 8. Esta ofrenda es el tema de varios de los epístolas, o por lo menos mencionado en varios de sus epístolas, en el tercer viaje misionero de Pablo. Y 2 Corintios 8 y 9 habla de la motivación por la generosidad de las iglesias de Macedonia para dar a personas que nunca han visto, nunca han conocido, pero sabían que eran hermanos en Cristo sufriendo en Jerusalén. 2 Corintios 8, 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Nota que estas iglesias no eran muy ricos, dando de su extra.
ellos sufriendo aflicción mismo, ellos tenían gran gozo para participar, para dar a las iglesias en Jerusalén. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo estaba diciendo, no pidiendo, por favor, si han visto las advertencias con los videos de pobres niños en África y tratando de motivarle por emoción de dar. Pablo no estaba ahí suplicándole de dar, fue lo revés. De Macedonia estaban suplicando a Pablo, por favor, toma este dinero. Él estaba diciendo, ustedes están dando más que puede dar, de verdad. Y ellos estaban diciendo, pero no, por la gracia que hemos recibido, es un gozo para nosotros. Queremos apoyar a nuestros hermanos sufriendo en Jerusalén. Y la razón, versículo 5, es porque primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, a Pablo, por la voluntad de Dios. Ellos entendieron que sus vidas no eran suyas, sus posesiones no eran suyas, que son mayordomos de la posesión de Dios y su vida fue comprado por Cristo. Todo lo que tenían fue la posesión de Dios para ser utilizado para su gloria. Y por eso, dándose primeramente a Dios, querían dar liberalmente a Pablo para traer esta ofrenda a Jerusalén. La motivación de eso es el Evangelio, versículo 9. Porque conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaráis a ser ricos. No podemos entender la infinitud de las riquezas de gloria que Cristo disfrutó con su Padre en la eternidad, en los cielos. Él no lo necesitaba. No fue como él faltó a Benjamín y por eso él vino. No, ¿qué somos nosotros? Hechos de polvo y pecadores, pero en amor por nosotros, Él dejó de su riqueza en los cielos para ser hecho pobre. Él fue primeramente en su humanidad hecho pobre, añadiendo a su naturaleza divina una naturaleza humana, ser hecho mucho más pobre. Segundo, él literalmente fue nacido a una familia muy pobre. José y María eran pobres, un carpintero. Y él vivió su vida para ir a la cruz, para pagar nuestra deuda en la cruz. Lo más pobre que él fue sufriendo en la cruz por la infinitud de nuestros pecados en contra de Dios. Y Él pagó todo ahí. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos hechos ricos en Él. No ricos financieramente, económicamente. Rico en gracia, en misericordia, en los que tenemos una herencia preservada por nosotros en los cielos con Jesucristo. Tenemos Cristo, el máximo tesoro del universo. Hemos sido enriquecidos en Cristo infinitamente más que podemos imaginar. ¿Y por qué? Por el amor y la gracia de Dios por nosotros, totalmente merecido. Ellos, hechos cautivos de esta realidad, dijeron, ¿y qué más puedo hacer que dar lo que tengo? Porque en la luz de lo que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo puedo robar estas cosas al fin de cuentas de personas que necesitan el Evangelio y que necesitan ayuda económica en su tiempo de pobreza? Este fue para ellos no un peso, fue un gozo. 2 Corintios 9, 7.
que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Regresando a Romanos 15, Pablo nota, Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres. Fue un gozo para ellos participar. No quiero dar, pero siento como tengo que hacerlo. Fue un gozo. Para clarificar, no debemos esperar hasta que queremos dar para dar. Damos, y a dónde va nuestro tesoro, así también nuestro corazón. Dando a ayudar a los misioneros va a motivarnos de orar más fervientemente, de amarles más. Estas dos cosas van juntos. Podemos dirigir cómo fluye los deseos de nuestro corazón con nuestro tesoro. Queremos invertir en el reino de Dios, en la luz de la gracia de lo que hemos recibido, como las iglesias de Macedonia y Acaya. Había segunda razón por la importancia de su viaje a Jerusalén, versículo 27. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Había algo más que simplemente los pobres en Jerusalén eran pobres. Eran también anteriormente judíos, o los por raza descendidos de Abraham. Y hemos visto en Romanos la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Que no hay dos pueblos de Dios, los de los judíos y los de los gentiles. Que somos un pueblo en Cristo. Recuerda Romanos 11, como él describe la iglesia o el pueblo de Dios como un árbol, un olivo. ¿Y quiénes son los raíces de este árbol? Las patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los padres de los judíos. Pero para nosotros, gentiles, hemos sido injertados en este olivo por fe en Cristo. Somos parte de este pueblo. Pero él dice en Romanos 11, 18, que no debemos jactarnos, olvidando que hemos sido injertados en ellos, que dependemos de estos raíces de Abraham, Isaac, Jacob, de las ramas de Israel. Somos hechos un pueblo. Y la expresión práctica de esa realidad fue las iglesias de Macedonia, los gentiles, ofreciendo para ayudar a los que anteriormente eran judíos. La expresión de nuestra unidad, o lo que la palabra que él repite 2 veces, es koinonia. Koinonia es unión en común. Es decir, somos unidos, somos un árbol, somos una familia, somos un pueblo. Hemos sido unidos a Cristo, a todas las promesas de perdón y salvación en Él. Somos, aunque miles y miles distanciados de Jerusalén, con personas que nunca hemos visto o conocido, estos son mis hermanos sufriendo ahí. Ellos sintieron una obligación, el texto dice, para ayudarles. Si tienes un hermano, un tía, un pariente en otro país que tal vez nunca has visto o conocido, pero escuchas que están sufriendo, tienen cáncer, necesitan tratamiento y necesitan apoyo, sientes algo, aunque no lo conoces. Esta es mi familia, necesito ayudarles. Ellos sintieron una obligación por su familia sufriendo ahí, porque más fuerte que la sangre es la fe, es la familia que somos en Cristo. Y no solo eso, pero un recordatorio que lo que ellos han recibido, las bendiciones espirituales que ellos han recibido, vino por medio de este maravilloso plan de Dios dado a Abraham para salvar o traer
bendición a todas las familias de la tierra. Ellos creyeron esta promesa. Este fue el plan maravilloso de Dios para usar los judíos para traer al mundo el Mesías. Ellos querían demostrar su gratitud por las riquezas espirituales que han recibido en compartiendo sus riquezas materiales. Muchas lecciones para nosotros en eso. Uno, ¿cómo usamos nuestras bendiciones materiales? Otra vez expresa dónde está nuestro corazón. Y si estamos demostrando nuestra gratitud por las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo y queriendo apoyar y compartir estas riquezas con otras personas, lo espiritual y lo material. También en particular con los judíos, que debemos orar que Dios trae el evangelio a ellos. No pueden ser salvados simplemente por ser descendidos por raza de Abraham. Es solamente por compartir la fe de Abraham. Pero debemos seguir orando que Dios obra maravillosamente entre los judíos para salvarles. Y queremos ser los que son motivados por la gracia, recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordando cómo Él sacrificó a sí mismo por nosotros. ¿Qué podía Él llamarnos que sería demasiado para nosotros? Si Él dejó de su trono para ir a una cruz por nosotros, ¿qué podemos decir? Pero este es demasiado sufrimiento para mí, personalmente, para mi familia. No hay un costo demasiado grande considerando lo que Jesús ha pagado por nosotros. En versículo 28, Él continúa con sus planes de ir y visitarles después de visitando a Jerusalén para ir a España. Versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto, les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Podemos imaginar Pablo diciendo, pues, tengo mis planes, hay personas muriendo en España, yo necesito ir y compartir el evangelio ahora mismo. Entonces, Timoteo, Tito, toma este dinero, va a Jerusalén. Él tenía colaboradores muy fieles, quien podía ser encargado de ese dinero. Pero Pablo, como el apóstol a los gentiles, como representante de los gentiles, él sentaba necesario de poner su sello sobre esta ofrenda. Este fue una gran expresión para el mundo de ver de la unidad que hay en el evangelio, que no hay distinción entre judío y griego, que somos uno si creemos en Cristo. Y también como iglesia hoy en día, con un mundo tan dividido por raza y por muchas otras cosas, demostrando nuestra unidad en Cristo es algo muy importante al evangelio. Este refleja es una señal al mundo del poder del evangelio, prácticamente ayudando personas de diferentes colores de piel o diferentes estados económicos, pero somos uno en Cristo. Este proclama el poder del evangelio y el amor de Cristo por todo su pueblo. Pero su plan, después de dando el dinero a Jerusalén, fue, él dice otra vez, ir a España, llegando de paso a veros, a Roma y después España. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en toda la plenitud de la bendición de Cristo. Él confió que Dios iba a usarle grandemente en Roma. Por eso él ha tenido ganas de ir a verlos. Él describe uno de estos frutos que él estaba esperando en la introducción a su carta, Romanos 1:11. Él dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Él estaba esperado de verles para compartir con ellos el evangelio.
Y entre ellos él estaba esperando tener fruto, ver almas salvadas y animar y edificar la iglesia ahí. Y él dice, no solamente que quiero ser una bendición para ustedes, pero que ellos iban a ser para su edificación. Nota, aunque fue el gran apóstol a los gentiles, él entendió que él es hecho de polvo, que él también necesita ser animado, que él necesita no solamente el apoyo económico de esta iglesia, pero que su fe y su ánimo en el Señor es un ánimo para él, para seguir adelante. Todos nosotros, ninguno de nosotros es una isla. Somos un cuerpo que necesita los otros miembros del cuerpo de Cristo para continuar, para perseverar en la fe. Y él tenía confianza que la bendición de Cristo iba a ser impartido de parte de él. Este es la motivación, la gran motivación por nuestro, si podemos decirlo, inversión en el reino de Dios. Los que segan ampliamente van a cosechar ampliamente. Pablo no estaba diciendo voy a traer bendición para ustedes, es decir, tú vas a tener nuevos carros y mejor salud y toda la prosperidad. No, él estaba diciendo las cosas que de realidad son importantes en la luz de la eternidad. Van a crecer en el Señor participando en esta misión. Y cuando vengo a ustedes para ser animado de ustedes animando a mí, será la bendición que fluye de Cristo. Si estamos poniendo nuestra confianza en las riquezas, estamos confiando en lo que al fin de cuentas son mentiras. No pueden protegernos, no pueden darnos la seguridad que estamos buscando. Pero Él está diciendo, siendo devoto a esta misión, la bendición de Cristo por parte de mí va a fluir a ustedes y van a experimentar el gozo y paz en que consiste el reino de Dios. En esta primera parte, entonces, con sus planes, Él está compartiendo la importancia de la iglesia de ser partícipes en su misión, incluso económicamente. Su segunda petición es que están batallando en la oración por esta misión. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Fuertemente Él está llamándoles. Os ruego, como Él ha dicho en capítulo 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Otra vez Él está llamando fuertemente a la iglesia. Os ruego, hermanos. Y Él da dos razones por lo que cómo Él está llamándoles de orar. Primeramente Él dice, os ruego por nuestro Señor Jesucristo. Pablo clarifica. Él no está diciendo, ora por mí porque soy un apóstol y quiero que ore por mí. Él está diciendo, por Jesucristo. La autoridad porque estoy llamándote de orar, no es Pablo hablando. Es Jesucristo hablando a ustedes, iglesia de Roma, iglesia bíblica de McKinney. Ora por esta misión. Es increíble. ¿Quién es el soberano? ¿Quién no necesita nuestras oraciones? Pero ¿quién llama a nosotros, exhorta a nosotros que oramos, que pidamos a Él? Y lo que pidamos a Él en su nombre, Él cumplirá. Es el misterio de la oración. Que Él no solamente ha determinado el fin, pero los medios a cómo Él va a cumplir su voluntad. Él nos llama como iglesia de orar para que Él pueda demostrar su fidelidad y amor en escuchando las oraciones y cumpliéndolas para su gloria. Jesucristo nos manda de orar. Y Él dice,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Lo que debe ser demostrado y la motivación por nuestra oración es amor. Amor por Dios y amor por nuestros prójimos, amor por los perdidos. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El primer fruto del Espíritu es amor. Cuando éramos enemigos de Dios, en amor, Cristo murió por nosotros, sus enemigos. Y este amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en nosotros para primeramente regocijar en este amor que Dios tiene por nosotros. Y en la luz de este amor, de amar a Él porque Él nos amó primero y amar a los demás. Es el Espíritu Santo quien nos da esta capacidad. Y cuando oramos, no simplemente, no, tengo mi lista, ya, ok, check, no muevo. Con un corazón motivado por amor. Jesús está esperando que oro y el Espíritu está en mí clamando con amor por estas personas. Por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. La palabra en versículo 30, esforcéis, es la palabra batallar, que batallamos en oración. Piensa en eso. La oración es una batalla, por lo menos en dos maneras. Primeramente, creo que todos que han tratado de pasar más que un minuto, 2 minutos en oración, han experimentado eso. Es una batalla. Si quiere pasar horas enfrente de la televisión, enfrente de las redes sociales, no es una batalla. Es fácil. Puedes perder mucho tiempo ahí. Hay una batalla espiritual que está pasando ahí, pero normalmente estamos perdiendo durante este tiempo. Pero cuando tratamos de dedicar 10 minutos de rodillas delante del Señor, de orar, miles de distracciones. ¿De dónde viene eso? Pues somos débiles en nuestra carne y tenemos un enemigo quien quiere interrumpir porque él sabe el poder que hay en la oración. Para clarificar, el poder no está en la oración en sí, como nuestras oraciones tienen poder. Dios tiene el poder. Y nuestro Dios omnipotente escucha nuestras oraciones. El enemigo sabe eso. Entonces, es una batalla para poner al lado las distracciones y enfocarnos en tiempos dedicados a orar. Incluso orando por la misión de Dios alrededor del mundo. Segundo, este batalla es efectivo. Es decir, una de las armas más fuertes que el Señor nos ha dado en esa batalla es orar. En Efesios 6, Pablo habla de poniendo toda la armadura de Dios. Y al fin de esta descripción, él dice en Efesios 6, 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. John Piper lo compara como un radio, un walkie-talkie, en una batalla. A veces pensamos de nuestra oración como estamos pidiendo algo de Alexa, de Amazon. Envíame eso, ok, gracias. ¿Ya? No, estamos en una batalla. Tenemos un enemigo alrededor de nosotros quien quiere devorarnos. Y no podemos siempre ver dónde Él está, cómo Él quiere destruirnos. Estamos pidiendo al capitán celestial quien vea todo el campo de la batalla. Ayúdame, oh Señor, de huir de la tentación. O cuando estamos en una conversación que
queremos dirigir la conversación al Evangelio. ¿Cómo voy a llegar allí? ¿Cómo voy a tener la valentía para hacerlo? Ayúdame, Señor, de ser fiel en ese momento, de conectar de lo que estamos hablando, de hablar del Evangelio. Y Dios maravillosamente obra y allí está. Y Él nos da la valentía y compartimos el Evangelio. Cuando estamos disciplinando a nuestros hijos y necesitamos paciencia, estoy en una batalla espiritual para el Evangelio. Pausando, orando, oh Señor, ayúdame en ese momento de ser paciente como eres y fiel y a disciplinar en amor. O sea lo que sea, cualquier batalla en que estamos, necesitamos la oración. Es parte de nuestra dependencia. Viviendo por fe es expresado en nuestra oración al Señor. Y no la oración otra vez, pero nuestro Dios es poderoso por medio de la oración. Confiando que Dios quiere escuchar esta oración y Él va a responder, debe motivarnos de orar con fe, que Él está escuchando y Él es poderoso para obrar en la situación. Y no limitar nuestras oraciones a nosotros o a nuestra familia, pero orar por nuestros hermanos. Debemos estar orando por cada miembro de la Iglesia Bíblica de McKinney. Y debemos estar orando por los obreros. Por favor, oran por mí. Necesito tus oraciones. Mi esposa necesita tus oraciones. Otros obreros en Dallas, Fort Worth, en Texas y alrededor del mundo. Somos muy privilegiados de saber de muchos misioneros alrededor del mundo. Estamos orando por ellos. Ellos necesitan nuestra oración porque estamos en una batalla y nuestro gran capitán, en su gracia y soberanía, responde a estas oraciones. Ya hemos visto esto esta semana. Respuestas a varias peticiones por salud, y gracias a Dios por eso. Dios está escuchando. Estamos orando. Pablo da 3 peticiones en particular que él tiene para su viaje. Versículo 31. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. 3 peticiones. Que Él es librado de los enemigos del Evangelio, que esta ofrenda de parte de los gentiles es aceptado por la iglesia en Jerusalén, y que Él puede llegar con gozo a Roma. Cuando leemos Hechos 21 a 28, vemos Dios respondiendo a estas peticiones con su fidelidad y también con su sabiduría perfecta, que siempre es mejor que nuestra sabiduría. Desempacando esos. El segundo petición, pero el primero que vemos en Hechos 21, es que por la gracia de Dios, sí, Pablo llegó a Jerusalén, aunque era advertido de no ir allí, porque él iba a ser arrestado. Él sintió esta responsabilidad de dar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén personalmente, y él llegó allí. En Hechos 21, 17 dice que ellos lo recibieron, y la implicación es también recibieron también la ofrenda. Este sería, podemos imaginar una situación en que la iglesia pudiera decir: no queremos ese dinero sucio de los gentiles, pero no, ellos lo recibieron con humildad y con unidad. Entonces esta petición fue contestado. Como Pablo ha pedido, Dios escuchó y él fue recibido de parte de los judíos o de parte de los creyentes en Jerusalén. Su primera petición, que él sería librado de los enemigos del Evangelio, fue también cumplido por la gracia del Señor. Después de visitando o compartiendo con los creyentes en Jerusalén, él se fue al templo y allí él fue arrestado, o por un grupo de los judíos no creyentes. Ellos estaban tratando de matar a Pablo,
Pero increíblemente Dios elevó el comandante del ejército de los romanos para rescatar a Pablo de este grupo de judíos y para hacer una entrevista. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios le preservó y le dio oportunidad para proclamar otra vez su testimonio, el evangelio a ellos. Y cuando ellos querían matarle, Pablo usó su privilegio como un ciudadano de Roma. Él fue nacido en Tarsus, una parte del Imperio Romano. Entonces, por nacimiento, él tenía su ciudadanía romana. Y en esos días, un ciudadano de Roma podía pedir su caso hasta César. Es como la posibilidad de pedir hasta la Suprema Corte en los Estados Unidos. Entonces, este fue su boleto a ir a Roma. Este pasó años para ir allí y él sufrió mucho en eso. Habían diferentes conspiraciones para su vida, naufragados y otro sufrimiento, pero en todo eso Dios preservó su vida. Dios otra vez cumplió lo que los romanos estaban pidiendo, orando por él durante ese tiempo, y Dios, escuchando sus peticiones, preservó a Pablo hasta que en Hechos 28 Pablo llegó a Roma, pero probablemente no como él ha imaginado cuando él estaba pidiendo a la iglesia de Roma para orar por él. Otra vez, versículo 32 dice: con gozo llegué a vosotros y encontré confortante reposo con vosotros. Él llegó a Roma como un prisionero. Y Hechos 28, 30 y 31, las últimas palabras de Hechos, dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Me encanta estas últimas palabras de Hechos. Enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Pablo estaba en ese sentido encarcelado, pero el evangelio no pudo ser encarcelado. Pablo estaba allí predicando el evangelio hasta los soldados. Leemos en Filipenses, otros lugares, de que ellos, muchos eran convertidos al Señor. Él estaba allí en un sentido con gran gozo y tomando reposo en Roma, no como un misionero, o no como un misionero de viaje, como un esclavo por Cristo, como un prisionero por Cristo. Pero el evangelio no pudo ser encarcelado. Y vemos un recordatorio otra vez, que primeramente Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y segundo, que Él en su poder, sabiduría y amor va a responder mucho mejor que podíamos pedir o imaginar. Pablo tenía su plan para ir a Roma. Dios tenía otros planes para usarle hasta el lírico predicando. Luego él tenía planes para ir a Roma y Dios dijo, sí, pero como prisionero. pero él en todo eso confió en el Señor, oró al Señor. Los otros estaban orando por él y el evangelio estaba siendo predicado y almas salvado. No sabemos al fin de cuentas si Pablo llegó a España o no. La Biblia no dice. La tradición, unos dicen sí, otros dicen no, no sabemos. Una lección interesante para nosotros en eso. Otra vez, es bueno tener estas ganas, estos sueños grandes para servir al Señor, pero siempre con humildad, sabiendo que los planes del Señor son mejores que nuestros. Por lo menos Dios usó este deseo en Pablo para ir a Roma, para darnos la epístola de los romanos. ¿Cuántas personas han sido salvados en España y a los confines de la tierra por esta epístola? Maravillosa. Muchas veces pensamos, ¿cuándo hago eso?
Cuando llego allí, mi vida va a tener razón, propósito. No, diariamente confiando en el Señor, siendo obediente a su mandato a nosotros en ese momento, orando, dando, confiando en Él. Y Él está dirigiendo todo eso con la mejor sabiduría, como el creador del universo, como el capitán en esta guerra, avanzando su reino, paso a paso a paso. Al fin de cuentas somos siervos inútiles, pero por su gracia Él nos utiliza para hacer cosas maravillosamente más grandes que podemos imaginar. Él termina en versículo 33 con una bendición. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Me encanta, llegando al fin de su carta, como Pablo está queriendo impartir una bendición a la iglesia. Y él sabe que esta bendición, al fin de cuentas, no viene de él, viene de Dios. Y 3 veces en este capítulo, él ora por ellos, una bendición para ellos. Y él comienza recordando quién es Dios, y en la luz de eso, la petición para ellos. Este es un excelente patrón para nosotros, de comenzar recordando quién es nuestro Dios, sus maravillosos atributos, y en la luz de eso, lo que estamos esperando de Él. Romanos 15:5, que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. Dios es el Dios de paciencia y del consuelo. Versículo 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Y versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Que recordamos en nuestras oraciones que nuestro Dios es el Dios de consuelo, el Dios de paciencia, el Dios de esperanza y el Dios de paz, el Dios de Shalom, el Dios que está en proceso de restaurando el mundo a como fue hecho en el principio. El Dios quien ha hecho paz entre nosotros y Él por la justificación que tenemos en Cristo. El Dios quien nos llena del Espíritu con su fruto de paz para estar en paz con nuestros hermanos. El Dios quien está utilizándonos incluso nuestras ofrendas y nuestras oraciones para la proclamación de este shalom, esta paz, que solamente puede ser encontrado en Cristo Jesús. Nuestras almas no pueden tener paz hasta que lo encuentran en Cristo. ¿Estás aquí sin Cristo? Sin Cristo no hay paz. Con Cristo hay paz, esperanza, consuelo. Confía en Él, confía en Él, el único fuente de paz. Y esta promesa es para ti. Dios estará contigo. Oramos. Nuestro Dios, gracias por el privilegio de ser utilizado en tu misión para proclamar tu gloria, para proclamar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Pedimos, oh Señor, por valentía esta semana y todas nuestras vidas para compartir este evangelio como tus embajadores. Y también, oh Señor, pedimos que en la luz de la gracia que hemos recibido, nos da un corazón de generosidad para compartir, para otros también pueden escuchar este maravilloso evangelio, compartiendo de nuestras vidas y los materiales que has puesto en nuestras manos. Y también, oh Señor, pedimos que seríamos una iglesia más ferviente en oración, en particular por nuestros misioneros. Pedimos, oh Señor, por tu obra en Argentina, en España, en México y alrededor de este país y este mundo. Pedimos, oh Señor, que tu nombre sea glorificado con iglesias sanas siendo plantadas para plantar otras iglesias y otras iglesias, para que todos, oh Señor, pensando en particular en este más que 3 billones de personas que no han escuchado el evangelio, que podemos ser parte de tu misión para traer tu evangelio hasta los confines de la tierra. Y te pido, Señor, si alguien aquí no ha confiado en Cristo,
que esta misión llegue a sus corazones, de arrepentir de su pecado, de confiar en Cristo, el rico, quien se hizo pobre en la cruz, para dar la riqueza de salvación a todos que confían en Él. Es en su nombre que oramos y para su gloria. Amén.